Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, en concreto en este vídeo quería hablar y bueno, vamos a seguir un poco la línea serial, un poco de analítica de datos con algunos clientes. Y en este caso quería hablar del caso de un cliente que la verdad que estoy muy contento con él, no por la mejora de los datos en sí, sino por el proceso, porque es un proceso que enseña mucho a muchos clientes a tener paciencia, confianza en todo momento y sobre todo quiero que veáis bueno, un vídeo en el que vamos a ver un poco la evolución de un deportista que independientemente de la mejora de rendimiento que ha tenido, me gustaría que vierais un poco cómo es el proceso de trabajo con nosotros, o al menos conmigo como entrenador. ¿Por qué? Porque creo que puede ser muy interesante para que veáis que el entrenamiento, el rendimiento no depende solo exclusivamente de poner un plan en training peaks y ya está, y andando, sino que al final tiene un proceso de mucho coaching, mucha analítica, mucho explicar en muchas ocasiones, que el deportista en todo momento tenga confianza y crea en el proceso y que por supuesto también vea que cuando hay una toma de decisión es en base a unos datos, no en base a una creencia o una opinión en concreto. Entonces, nada, espero que os guste este vídeo. Nada, ahora iréis viendo un poco. El vídeo se va a trasladar un poco en, por así decirlo, en distintos puntos. En concreto, donde hablaremos de aspectos de analítica, aspectos de procedimientos, de análisis, del método, de cómo, qué se hace un poco durante todo ese proceso y que, bueno, independientemente del título, que bueno, todavía ahora mismo no sé qué título poner al vídeo, quiero que veáis un poco pues, todo el trabajo que hay. Vais a poder ver incluso pues, toda la planificación de entrenamiento que se ha llevado con él. Yo no voy a ocultar nada que no se vea en el vídeo, así que poco más que añadir dentro del vídeo. Espero que os guste y nos vemos ahora. A ver, pues esto ya está grabando. Vale. Bueno, pues una vez más, bienvenidos a mi canal. Tenemos aquí, bueno, a un gran cliente, y bueno, ya no cliente, incluso ya amigo, porque bueno, yo creo que si no hablamos todos los días, poco falta. Y es, bueno, el caso que veníamos hoy a hablar un poco, que era el caso de Manolo Salmos. Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? Muy buena, Gabri, ¿qué pasa? Pues nada, Bueno, me gustaría que, bueno, a la gente que esté viendo el canal, que nos cuente un poco tu caso, quién eres, qué haces, que cuéntanos un poco tu vida, para que la gente te conozca un poco en contexto y que ahora podamos hablar un poco de tu caso en concreto. bueno, pues para el que no me conozca, soy Manuel Samos, soy de aquí de la Alpujarra Granadina, de Órgiva, y nada, pues me puse en contacto con Gabri porque desde 2014 2015 que probé el ciclismo, pues poco a poco me fui aficionando cada vez más hasta que decidí entrenar con un entrenador. He tenido varios entrenadores, tal y cual, pero bueno, quise probar otras metodologías y me contacté con Gabri por unos amigos que me lo dijeron. Y nada, pues llevaremos 7 o 8 meses trabajando y ahora os contaremos un poquito. Bueno, cuéntanos también un poco, porque además de ser deportista, estás estudiando ciencia del deporte, ¿correcto? Sí, estoy estudiando, bueno, ya finalizando mi tercer año de carrera aquí en Granada, en la Universidad de Granada, y pues nada, también compartiendo conocimientos. Ah, fantástico. Pues nada, básicamente un poco quería contar el caso de Manolo, porque ahora veremos un poco el tema de los datos. Como había comentado anteriormente, no sé qué título le voy a poner en el vídeo, Manolo, sinceramente. Entonces, bueno, ahora me lo curraré un poco. Pero yo para mí el caso de Manolo ha sido un caso muy interesante, muy excepcional. No es normal tampoco un caso como el de Manolo, un tío tan metódico que hace caso a todo, que lo secuencia. Y ojo, que ojalá así fueran todos los clientes, que eso lo quiero destacar mucho, porque en ningún momento ha puesto una criba o algo en contra respecto a lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, independientemente del tema de datos, yo quería que Manolo también contara un poco su experiencia, un poco en cuanto a, bueno, desde el primer día, qué es lo que te encuentra un poco en el primer día cuando nos ponemos mano a la obra, por así decirlo, Manolo, porque bueno, yo por suerte o por desgracia, pues, nos vienen muchos clientes pues que vienen muchas veces de tener solo un plan y andando y te la averiguas como puedas. Yo creo que también un poco que nos cuente un poco, así de modo amistad, por supuesto, el tema de, bueno, cómo fue tu primer día cuando empezamos a trabajar juntos. Es decir, ¿cuál fue la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando empezamos oye, la primera revisión, qué es lo que viste? Cuéntame un poco. Bueno, pues para empezar, me acuerdas tú la vida, le escribí un domingo por la noche. Y a los 5 minutos veo que me responde y digo, bueno, pues digo, la habréis pillado al hombre aburrido y estará haciendo un check-in de sus pupilos, ¿no? Así que nada, pues ya digo, un domingo por la noche me puse en contacto con Gabri y básicamente pues a los 10 minutos 15 de estar hablando tal y cual y al final pues decidí trabajar con él. Pues a los 10 minutos tenía un vídeo de análisis donde detallaba dónde se encontraban diferentes métricas, FTP, FRC, V2+,
métricas de torque y a partir de ahí pues establecimos un objetivo que queríamos mejorar y de qué manera y a partir de ahí pues a planificar y a trabajar en ello. Sí, vale, vamos a hablar un poco ya con datos delante, vamos a compartir pantalla en concreto. Y bueno, vamos a ver un poco, aunque estos son datos del año 2022, luego tenemos datos del año 2023, pero claro, como empezamos a trabajar en pretemporada, resulta que la pretemporada ya estaba sacando mejores registros prácticamente que en todo el año 2023 la pretemporada. Entonces, la analítica que haga es teniendo en cuenta ya el proceso una vez que ya nosotros habíamos entrado. Pero bueno, me encontré algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Se confirma que se está viendo, ¿verdad, Manolo? Sí, sí, se ve la pantalla. Vale. Para que os hagáis una idea, el caso de Manolo fue un caso de un deportista que estaba un poco, por así decirlo, estancado en torno a los 300-310 vatios durante aproximadamente unos 3 años. Y veíamos, pues bueno, pues aspectos metodológicos que nos encontramos en muchas ocasiones que no coincidimos mucho en la manera de trabajar que tienen otros entrenadores. No por ello, no quiero que tampoco esto sea una crítica negativa ni mucho menos. Hay metodología, nosotros tenemos una metodología que es la siguiente. Nosotros hacemos principalmente siempre un primer screening o una primera valoración de qué es lo que nos encontramos en el deportista, cuáles son las debilidades que tiene el deportista. Bueno, y esto yo creo que va a calcar y os lo confirmará ahora Manolo. En concreto vimos varios marcadores. Por un lado, el perfil de torque, ¿vale? Era muy similar, me acuerdo yo, creo que estaba, incluso creo que no estaba en 0,7, estaba en 0,60 y tantos, por ahí en 0,60 y tantos newton metro kilo en 4 minutos. Recordad que los perfiles de torque, no es que esto se unida para ver la capacidad, entre comillas, que tiene el deportista de fuerza como tal, que sí que te da obviamente el valor de la fuerza que estamos aplicando en el pedal, pero no es un indicador que nosotros utilizamos para mejorar la fuerza específica, ¿vale? Sino que es un indicador que ya nos está dando información de cuánta fuerza mete en el pedal. Obviamente esta relación a la hora de meter fuerza en el pedal va a depender de la relación con la cadencia, por supuesto, pero nosotros tenemos monitorizado con gente de cierto rendimiento, cierto nivel, estos niveles los tenemos mucho más desarrollados. Entonces, claro, cuando empiezas a trabajar con Manolo, empiezas a ver un poco el screen de lo que estás trabajando y ves que no hay trabajo de torque planteado. Entonces, una de las propuestas que dijimos un poco en principio era trabajar hacer un cierto entrenamiento del apartado de torque. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente piensa que esto es el momento, venga, ya, me meto el torque. No, no. ¿Te acuerdas, Manolo, de cómo, y vamos a pasar incluso el training peak por aquí, de cuándo empezamos a trabajar el torque? No empezamos a trabajarlo en la primera semana, si te acuerdas, ¿verdad? No, pues serían por lo menos 3, 4 semanas incluso. Es más, no me acuerdo ahora Hicimos bien, la verdad, hace ya me tiempo. acuerdo que hicimos un mesociclo, vamos a ver, octubre, aquí. Estamos aquí ya empezando, ¿puede ser? El 1, Vamos a verlo. empezamos justo el 1. Esperar que me deje aquí. Vale, aquí empezamos a hacer un pequeño transitorio, una actualización para que veáis un poco los valores que tenía, ¿vale? En ese momento tenía un perfil máximo en torno a 359 vatios con todos los datos históricos. Entonces, bueno, para comenzar, pues qué menos que por lo menos hacer una actualización para ver, oye, dónde anda un P8 y, bueno, una estimación de por dónde puede andar el FTP. Esto obviamente tiene su porcentaje de error, como todo tiene su porcentaje de error y obviamente ahí el entrenador en su experiencia la que tiene que buscar un poco en torno a ese trabajo. Otro de los aspectos que veíamos en concreto era dentro del desarrollo del año 2022 y de hecho podemos hacer un análisis al respecto, es cuánto tiempo acumulaban en concreto en torno a los trabajos de Endurance, por así decirlo, ¿vale? Y disculpa porque tengo aquí la cámara, a ver, vamos a colocar aquí. Ahí, perfecto, ¿vale? Entonces, viendo un poco esos aspectos, uno de los claves que veíamos un poco, oye, cómo se distribuye la intensidad, por así decirlo, ¿vale? Y veíamos en aspectos de planificación que anteriormente pues, nos hacían trabajos relacionados con incrementales de tempo, trabajo aeróbico y dosis. Vamos a hablar mucho del concepto de dosis y de la importancia de los Endurance, porque ahora Manolo voy a flipar de la capacidad que tiene para cuadrar los fondos. Y eso es un aspecto clave a la hora de los desarrollos de muchos deportistas, ¿vale? Entonces, viendo un poco esos aspectos, pues ¿qué es lo que decidimos? Trabajando esto, decir, oye, y vais a ver en todo momento la planificación, no tenemos que esconder nada, ni hay nada que entre comillas sea negativo. Las primeras semanas, obviamente, pues vamos cuadrando un poco los primeros aspectos, ¿vale? Pues empezamos con unos primeros trabajos de endurance, trabajos en tempo. En las primeras semanas, pues obviamente, vamos haciendo, por así decirlo, los endurance correspondientes a su FTP y su curva de potencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en sus primeras sesiones, esto ya no te acuerdas, Manolo, pero tú antes lo hacías No, así los endurance, ¿eh? Es que ahora voy a ver la diferencia. El trabajo de endurance, bueno, él intentaba cobrar una normalizada. Uno de los aspectos que nosotros trabajamos, insistimos mucho en nuestros clientes, es, oye, la importancia del endurance no es tanto cuadrar una normalizada, una media, que eso obviamente en nuestros primeros años, pues cuando empezamos a utilizar un potenciómetro, oye, pues está bien, entre comillas, respecto a no hacer nada. Pero la clave es, sin duda, aumentar y tener claras las demandas del endurance, es decir, qué potencia tiene que sostener el máximo tiempo posible. Esto parece una tontería, pero en todos los deportistas que nosotros entrenamos, aquellos deportistas que mejores rendimientos van obteniendo y de cambio
son los que mejor aprovechan los fondos. Parece una tontería, pero esto lo hemos visto en un montón de casos y lo iréis viendo a lo largo del año en el canal. Empezamos con los primeros trabajos en Tempo, fíjate, Manolo, 10 minutos a 233 y a 150, ¿te acuerdas? Esto era... Joder, es que uno se alegra cuando ve estos casos. Por ejemplo, ¿ves? Va cuadrando, va pasándose un poco. Entonces intentamos en esa semana que vaya poco a poco, no solo tratando de secuenciar el builder por la potencia, sino porque esto, el hecho de poder cuadrar un builder, le va a permitir poco a poco que él tenga un control motor bastante adecuado. Si os fijáis, mira, se va cargando. ¿Veis? Esto, fíjate, esto ya no lo veo yo ya con Manolo hace tiempo. Él cuando hace los Endura los cuadra muy bien. Entonces, claro, las primeras semanas él os puede decir, yo no es que te echara la bronca, yo esto no lo considero echar una bronca, pero yo estaba encima de Manolo y le decía, oye, cuádrame los Endura de esta manera, vamos a secuenciarlo, vamos a plantearlo, cuéntanos un poco tu experiencia en esta semana, Manolo, ¿cómo lo estabas viendo? A ver, sí que es verdad que al principio fue un poco complicado, no complicado, ¿no? Es algo diferente, porque te encuentras el primer día que sales con tantos vatios y tienes que moverte en un rango pequeño, ¿no? Un rango corto de vatios. Entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Es como todo, ¿no? De momento que empiezas a adquirir unos patrones motores y un cierto control motor, pues empiezas a cuadrar Endurance y lo que te parecía imposible en rangos de 7 vatios, pues a base de trabajarlo y de repetir esos patrones, pues llega un momento que los clavas. Entonces hay un poco la magia, ¿no? de esto. Vale, en concreto, una vez que estamos haciendo ese trabajo, ¿vale? Claro, yo seguramente, y me gustaría preguntarte, lo que nunca te lo he preguntado verdaderamente, cuando estaba haciendo esta semana, bueno, me acuerdo que tuviste un crucero de por medio, es verdad, me acuerdo del crucero, hostia, fijaros, O sea, como, entre comillas, íbamos haciendo un proceso, pero luego tenía su crucero por circunstancias familiares, hicimos ahí algunos trabajos relacionados con aspectos para intentar mantener el perfil de potencia, y luego, venga, retomamos el trabajo por donde íbamos, dentro de ese trabajo de tempo, ese trabajo aeróbico, aquí, ¿lo veis? ¿Cómo lo va cuadrando? Entonces, bueno, conforme nos vamos acercando, en concreto, vamos a ir después del crucero que fue por aquí, efectivamente, ¿vale? La recuperación no hay problema tanto en la parte de los Endura, fijaros. Como poco a poco, mira, esto ya se va apareciendo poco a poco lo que vamos pidiendo, ¿lo veis? Esto parece una tontería, pero claro, el ser capaz de mantener todo el rato una potencia en base a un terreno es clave para esas dosis, como hemos comentado anteriormente. Empezamos ya, me acuerdo, después de ese mes, en concreto, a hacer el trabajo de torque. Empezamos a hacer algunos trabajos de torque en base a su curva de Newton metro. Y poco a poco vamos aumentando la dosis. Pasamos de un 1 por 30, fijaros, un 2 por 20. Los trabajos de endurance. Vamos cuadrando ese trabajo de torque. Fijaros, endurance, torque en 3 minutos. Fijaros, esto es una distribución perfectamente deportistas que vamos evolucionando. Va evolucionando el endurance, el torque, el tempo, endurance, torque. Fijáis, aquí, endurance, recuperación. Primer 4x8. ¿Te acuerdas, Manolo? Primer 4x8, Sí. que no me acuerdo exactamente ahora de los valores, porque vamos a ir comentando durante todo el año. Pero fijaros, ya, primer valor, 312, 311, 312, 344. ¿Vale? Teníamos un FTP ajustado en ese momento. Vamos a verlo. FTP ajustado en concreto, empezamos en 311, ahí ya el 17-12 ya, en torno a unos 340, ya podremos estimarlo. Nosotros con los datos de series podemos hacer una estimación, por así decirlo, de por dónde da el FTP. Pues hacemos nuevo set point de potencia, que es clave. Con ese set point actualizamos y ya empezamos a progresar de nuevo. El tempo ya no se situaría en un trabajo en torno a 3 días de FTP, ya pasamos a 270 o 280. Por ejemplo, vamos incrementando el trabajo de fuerza, el endurance, el torque, ¿vale? Y vamos haciendo las respectivas progresiones dentro de esa evolución, poco a poco, ¿vale? Muchas de estas progresiones las tenéis, de hecho, en el libro que tenemos con Chema, por si queréis revisarlas, ¿eh? No hay problema. Los trabajos de fuerza, que incluimos 2 sesiones de trabajo de fuerza. Y en todo momento, la clave que yo buscaba siempre, la sensación en todo momento, ¿cómo tienen que ser? Manolo. Siempre tienen que ser buenas. Si son malas, que algo ocurra ahí. Algo estaba pasando. Ahora lo relacionaremos cuando lleguemos al 4x8 a 340 y ahí vamos a aprender un poco sobre el tema nutricional, porque quiero que la gente sepa que durante una planificación de 1 año, 2 años, es imposible que no haya ningún problema de rendimiento. Es imposible, siempre va a haber problemas. Lo que quiero que siempre veáis es que los problemas tienen un origen siempre. Pueden ser factores nutricionales, factores de descanso, factores psicológicos, pero que siempre hay un origen detrás de ellos, ¿vale? Entonces, evolucionando todo este aspecto, vamos evolucionando, trabajo en tempo, el torque que va evolucionando dentro de ese sector. Fijaros,
Trabajo de fuerza, endurance, tempo, fuerza, endurance, vamos avanzando los torques. Ante determinado volumen de torque ya vamos haciendo un incremento de la intensidad de la aplicación de torque, siempre monitorizando fuerza, sensaciones, que no haya ningún tema de problema de dolor y demás, por si tenemos que derivar a biomecánica, que en muchas ocasiones, aquí hago un pequeño inciso, en muchas ocasiones cuando se hace trabajo de torque hay gente que dice, no, es que el torque revienta la rodilla. No, perdona. El torque no es lo que revienta la rodilla. Lo que revienta la rodilla es un torque, entre comillas, aplicado en una mala biomecánica. Y una mala biomecánica no es solo unas medidas. Lo digo porque en muchas ocasiones se simplifica mucho cuando hablamos de lesiones o dolores en un proceso y lo que tenemos que tener es una serie de variables. Si hay variables que no están controladas, por las probabilidades de un problema surgen, pero no por el hecho de trabajar torque en sí. ¿Vale? Entonces, bueno, íbamos evolucionando ese torque, trabajo a nivel de técnica, trabajo de tempo, los endurance, trabajo también, aquí me acuerdo que hicimos ya la primera descarga, y esta fue la primera del 340, ¿puede ser? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, enero fue. Vale, fijaros lo que pasa aquí, claro, nosotros que vamos viendo en los entrenamientos, que en todo momento las sensaciones son buenas, y cada vez aumenta más el tiempo de intensidad, hace más dosis, mejora más lo que son las aplicaciones de entrenamiento en endurance, las sensaciones más bien, o sea, él se va notando cada vez mejor. Llega un día clave de un día de un trabajo de series, ¿vale? 340, 342, 330, 339, dice, me cago en la puta. Y yo me acuerdo ese día que hasta me llamó y me dijo, Gabri, voy muriéndome en la tercera, ¿qué hago? Diciendo, digo, en la última todo lo que puedas, vamos a analizar, ¿vale? Claro, cuando tú ves esos marcadores, todo esto, ¿vale? Ya vas viendo diciendo, este tío va a mejorar con los newtonmetros que está aplicando, el torque, el tempo, las sensaciones y la frecuencia cardíaca y la deriva, esto tiene que mejorar. Llega la semana de descarga, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí lo primero que hicimos que fue, Manolo, quiero que me cuentes también un poco tu experiencia. Cuando dije, oye, ¿qué es lo primero que hay que revisar? Esto, los que sean clientes míos, lo tenéis que saber ya a juego. Cuando hay una sesión que no sale, ¿por qué es? Cuéntame, Manolo. Pues lo primero que me preguntó fue, tema nutricional, ¿cómo lo llevamos? Y yo le dije, pues creo que bien, creo que he comido bien, que cené bien. Y entonces pues me dijo, sí, pues dime lo que has comido con las cantidades. Y ahí fue cuando dimos cuenta que ni por asomo habíamos cubierto lo mínimo, ¿no? Las cantidades mínimas de hidratos de carbono, proteínas, etcétera. Entonces ahí estaba un poco la deficiencia, ¿no? Si con un déficit alimentario o nutritivo intentar hacer esto, imposible. Muy complicado, es decir, lo que pasa que en muchas ocasiones, y entiendo que a lo mejor sería un poco por la experiencia, Manolo, una semana de descarga, ¿qué es lo que hace la gente? Entrena menos. Como entrena menos, ¿qué es lo que hace la gente? Se va cortando un poquito más la Nutri. En ciertos días puede ser necesario, pero hay que plantear que aquí en esta semana también estamos haciendo una supercompensación de adaptaciones de todas las semanas que lleva entrenando, ¿vale? Entonces, cuando vimos esto, empezó a trabajar conmigo la Nutri, creo que la semana siguiente, efectivamente, ¿vale? Entonces, claro, yo me acuerdo que aquí ya teníamos los primeros asistentes de inteligencia artificial, ya veremos un poco el tema de la metodología, y es que hicimos con una descripción de la dieta, un recordatorio de 24 horas, lo metimos un asistente de inteligencia artificial. Con ese asistente hicimos una cuantificación respecto a las recomendaciones de Joe Condrup, por lo menos por un entrenamiento de este tipo, ¿vale? Yo normalmente hago unas comparaciones entre 8 y 12 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, ¿vale? Pues son esta intensidad en torno a FTP, son sesiones muy demandantes a nivel energético. Entonces, como el deportista no reponga bien el glucógeno, aunque tenga un FTP superior, no tiene capacidad ese día para tener ese FTP por circunstancias nutricionales. Entonces, ante ello, pues a la siguiente semana hicimos una valoración ya más adecuada y a la siguiente ya empezamos a trabajar. Trabajo de torque, trabajo de tempo. Acordaros de esto, ¿eh? El 4x8 a 340, ¿eh? La última ya no podía a 334, 339. O sea, no puedo batir ni mucho menos 350. Entonces, fuimos trabajando esos aspectos, desarrollando el torque, el endurance, el tempo, el torque, el endurance, el tempo, demanda, ¿vale? Vamos trabajando todos esos aspectos. Fuimos al Borges, empezamos en el Borges a coger los primeros datos de competición, los cuales nos sirvieron para actualizar gran parte del modelado y sacamos unos datos de la leche. Me acuerdo que, claro, él venía, pensad, de, entre comillas, por así decirlo, un FTP en torno a 300, 310. Si tú, la primera carrera, ya me estás sacando una normalizada, en concreto, aquí que lo vais a ver, de 346 vatios, vamos a ver, el FTP ha tenido que mejorar. O sea, es inviable. O sea, tiene que mejorar con esos valores de inicio. Entonces, esos datos iniciales que hicimos en todo momento siempre ha sido con el mismo potenciómetro, con Quark en este caso, ¿vale? Entonces, claro, viendo estos datos, dice, vale, 1 hora y media ya, 346, FTP está mucho más para arriba. Bueno, seguimos trabajando hasta que podemos actualizar. Hicimos una actualización en el P5, creo recordar. Aquí creo que nos mantuvimos, si no se quedó ahí prácticamente, no sé si lo mejoramos, creo recordar, se quedó ahí mantenido y ahí fue cuando dijimos, oye, vamos a meter un poquito más de Nutri, porque claro, esto es importante que lo vea la gente, Manolo, nosotros
cualquier Nutri va a trabajar con una planificación y tú semana a semana vas puliendo, vas viendo, oye, ¿cómo está a nivel de sensaciones? ¿Cómo está a nivel de composición corporal? ¿Cómo está? Venga, aumentamos. Oye, disminuimos. Venga, aumentamos. Entonces, cuando detectaba que hay ciertos, por así decirlo, estancamientos, íbamos puliendo más todavía la Nutri para que mejorara. No que comiera menos, al contrario, Manolo que comiera más. Entonces, cuando empezamos a hacer algunos trabajos, no sé si fue en el 4x5, no, en el rodillo, fue en el anterior, puede ser, en el opener. Creo que fue en este opener, puede ser, y dijiste, Gabri, esto no es normal como me estoy viendo en cuanto a RP, porque él iba viendo ya esos trabajos y dijo, oye, la última, si te encuentras bien, pégame un estallido final al principio. Claro, fijaros la diferencia entre el último patrón del builder y el último que hacía. Bueno, seguimos recogiendo datos de competición. Claro, ¿ves? Otra competición de 1 hora y media. Claro, pensad que él, 1 hora y media en 2023, que llegabas a lo mejor a 250, 260, Manolo, puede ser. Más o menos, sí. Por Claro, ahí estamos andaría. hablando de una mejora de 100 vatios normalizados, 343, con lo cual dice, no, el FTP con esto tiene pinta que está por encima de 350, 360. Bueno, seguimos, porque obviamente muchas veces no puedes estar todo el rato testeando y actualizando, ¿vale? Vamos trabajándolo y vamos evolucionándolo, ¿vale? Seguimos trabajando, eso es Endurance, trabajo en tempo. Fijaros que todavía no he metido ninguna serie V2 más. Ya cualquiera estaría aquí ya, venga series, venga a arrancar. Bueno, arrancar de trabajo de fuerza específica sí hemos metido de vez en cuando también, por supuesto, pero no hemos metido hit ni aspectos de ese tipo, ¿vale? El V2 Max, fijaros en el V2 Max, por ejemplo, aquí, ¿vale? Que muchas veces cuando queremos hacer, no un testeo, pero sí, oye, si el deportista se encuentra bien, pruébate en la última y como estamos controlando la nutrición y el descanso y en todo momento hay una comunicación, fijaros aquí en el proceso, ¿vale? De un sector de 406, 421 a la última, creo que fueron 470, ¿cuánto fue? 472, me acuerdo, ¿ves? Efectivamente. Claro, ya viendo esto, dice, vale, si en 2 minutos están 470 y tantos y la normalizada aquí está en tanto, el FTP tiene que seguir subiendo. Bueno, seguimos trabajando. Creo que lo hicimos aquí, puede ser. Vale, Sí. acordaros del último 3x8 que hicimos, que lo tenemos en enero. De enero a marzo, fijaros un poco. Valores 366, 367. Ahí ya actualicé antes, ¿vale? Pues fijaros lo que hace ya en la última. 403 en la última. Entonces, es una manera para que veáis que, entre comillas, sin test directos, podemos hacer estimaciones y trabajar junto con los datos. Y más el RP. ¿Qué pasa? Que Manolo en todo momento se ha dejado de ayudar en todo momento. Entonces, una alegría. Y fijaros una cosa muy importante. Vamos a fijarnos ahora en los Endurance. Aquí puede haber ciertos cambios porque me acuerdo que, claro, conforme va mejorando su FTP, los Endurance que le servían en un momento, en la zona ya no le valen tanto. Pero fijaros ya la linealidad que consigue. O sea, del primer punto A al punto que está haciendo ahora es una barbaridad. Entonces, ¿qué le permite eso? Pues hacemos una estimación, fijaros, de 311 vatios a pasar a 340, 366, 395, 400 y bueno, mañana vamos a ver dónde nos hemos quedado después de ya acabar el primer transitorio después del primer periodo. Pero creo que es muy interesante que veáis un poco esta analítica, por así decirlo, en cuanto a datos, ¿vale? Para que veáis un poco el proceso. ¿Cuánto trabajo ha habido de por medio? Pues mucho trabajo de insistencia. Oye, la importancia del control motor y de la aplicación de potencia en la dosis. Y hay mucha gente que de verdad, o sea, no hace una idea de la diferencia que puede marcar eso. Yo mientras voy cargando unos datos, vamos a coger 2021, 2022, 2023, 2024 y vamos a coger la estimación en tiempo, ¿vale? Y esto lo vamos a cargar y mientras esto va cargando, vamos a enseñar en concreto los datos de las capturas que he hecho antes del Season Market, porque aquí nos permite hablar de mucho más datos y que nos cuente ahora Manolo. A ver, por aquí. Si me deja el ordenador, aquí. ¿Lo ven? Por aquí, Manolo. Vale. Bueno, pues nosotros, ¿qué es lo que hicimos? No nos hemos fijado verdaderamente, oye, es que vamos a ver más vatios de entre un año u otro. No, no me interesa tanto eso. Eso al final es una producción, obviamente, de una comparación entre otros años. Pero nosotros, el primer punto de inicio fue los primeros testeos que hicimos en octubre. Ese fue el primer punto de inicio. Y a partir de ahí, con la misma herramienta, voy a intentar mejorar valores. ¿Qué se ha traducido eso? ¿Qué resultados solía hacer en cuanto a posiciones en los anteriores años, Manolo? Bueno, sí que es verdad que la categoría sub-23, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente ya, pues hace 5 años más o menos. Sí que es verdad pues que de vez en cuando, pues, quieras que no, la consecución y la capacidad de entrenamiento diario, pues también te hace estar ahí, ¿no? Pero ya en esta categoría élite que, por decirlo de alguna manera, ya todo no vale, eh, estaba la cosa complicada. Hay muchos niveles que hay, mucho, vamos a decir, trabajo, ¿no? Por falta de todo, y aquí ya pues va ganando el que mejor trabaja.
Entonces, bueno, el año pasado hice una buena temporada, ¿no? De vez en cuando pues caía algún podium, pero cuando de verdad había que dar la cara, siempre íbamos un poquillo cortos. Así que nada, este año pues era buscar un poco eso, ¿no? No buscar el objetivo como tal del podium, pero ir poco a poco puliendo estos detalles que nos iban a llevar, que llevarían a eso, como es Mm. algo normal, ¿no? Así Mm. que, pues bueno, pues ese ha sido un poco el trabajo. Vale, independientemente un poco también del resultado, una de las cosas que también nos centramos mucho en el caso de Manolo es que entendiera un poco el papel de las métricas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, claro, yo cuando empecé a trabajar con él, él no tenía idea un poco de, oye, de dónde están los valores de los ganadores y dónde están sus valores. Y sus valores. Y eso es clave para entender un poco por qué pasa un proceso de rendimiento. Claro, si yo empiezo, por ejemplo, con un deportista, imaginaros que mueva en una normalizada en 2 horas, por así decirlo, en torno aquí a 2,80, ¿vale? 2 horas 2,80, oye, es un valor que hace 10 años estaba muy bien. Claro, el problema es que la gente hoy en día en competición, con pesos, entre comillas aquí, por así decirlo, parecidos a los de Manuel, en concreto, están moviendo normalizadas mucho más importantes. De hecho, en torno a 2 horas, nos hemos encontrado nosotros deportistas en torno a los 320, 350 vatios en función de la composición corporal y el peso del deportista. ¿Qué implica esto? Que claro, que si él no tiene información un poco, por así decirlo, de dónde está el punto A y el punto B, ya puedes ir un poco perdido, por así decirlo. Entonces, empezamos o intentamos que él viera un poco, oye, cuáles son sus datos y de qué punto tiene que partir. ¿Por qué? Porque las primeras carreras no van a salir, aunque tenga esta mejora, por así decirlo, totalmente bien. Empezamos con los primeros análisis de carreras donde veíamos en concreto aspectos relacionados con el FRC, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros fuimos trabajando toda esa parte aeróbica, vamos desarrollando, y decir, oye, vamos a ver con estos datos que hasta lo hacemos en las primeras carreras. Así. Las primeras carreras van siguiendo también, por así decirlo, el testeo. Cuando detectamos que en la salida ante determinados rivales, por así decirlo, les costaba, por así decirlo, un trabajo, empezamos a hacer trabajo específico de FRC. Cuéntanos un poco tu experiencia, Manolo. Bueno, pues como ya he dicho, la primera y segunda carrera fueron ahí, creo que ambas fueron ahí en Málaga, pues fue un poco de Sí, testeo, saliste, ¿no? saliste de atrás, de hecho, de todo, ¿no? Que era un poco una cosa que intentamos decir, oye, vamos a ver con estos números que estamos teniendo en entrenamientos que en un cajón delantero, cómo estamos ahora mismo a día de hoy. Y a partir de ahí puliendo, obviamente. Entonces sí que es verdad que, bueno, salí de atrás y eso, pero me daba cuenta que a lo que le llaman esa chispa, o es que iba bien y de momento ya pues dejaba de ir, pues como que faltaba, ¿no? Entonces decía, me veo bien, cuando empieza a pasar la primera 20 minutos, 30, empiezo a ir muy bien y mantener el ritmo, pero sí que es verdad que de salida me cuesta seguir a la gente muchísimo. Entonces, pues ya te digo, pasaron estas dos primeras carreras y creo que la siguiente pudo ser, no sé si fue Lanjarón, no sé, Mm. creo que fue Lanjarón. Sí. Claro, y hay un poco ya en el tema de tener el sábado la crono, ¿no? Y el domingo tener una parrilla, pues ahí sí pudimos sacar un testeo bueno. Claro que nos dimos cuenta que había capacidad de aplicación de potencia, pero la métrica del FRC estaba baja, ¿no? En cuanto a esos rivales, por así decirlo. Entonces nos dimos Mm. cuenta que había que mejorarlo y que pulirlo para poder aguantar, si no, era imposible. Ahí me pararé yo un momentillo, Manolo, porque creo que es clave ese proceso. ¿Por qué? Porque hay muchos deportistas que si la primera carrera ya no les salen bien, por así decirlo, ya mandan todo a tomar por saco. Y yo quiero que la gente vea con este proceso no tanto la mejora de los números, que esto es una cosa al final que, bueno, se puede dar o no, obviamente, en base a la genética y muchas circunstancias. Pero sí el tema de, oye, me ha salido mal una carrera, yo ya no me rindo, dejo al entrenador y ahora voy a ver si cambio de otro y voy cambiando cada 2 meses. No, la clave tiene que ser un poco ese proceso, de decir, oye, estamos trabajando, hemos mejorado ya todas estas métricas. ¿Cómo vamos en carrera? Bien. Mal, no está saliendo tan bien. Bueno, hay que seguir trabajando. En muchas ocasiones, el salto que ha pegado Manolo no es normal, obviamente, desde el punto de vista de que todo el mundo no puede pasar en menos de un año de tener de 300 a 400 vatios de FTP. Es inviable, por así decirlo, en muchas ocasiones. El contexto de Manolo es un contexto, pues que, es estudiante, también trabaja en la empresa de su padre, obviamente, y también dedica tiempo, obviamente, respecto a otro deportista. Pero el hecho de, por ejemplo, de cómo se estaban haciendo las cosas antes, a utilizar la analítica y hacer progresión en base a las dosis, puede dar resultados muy buenos desde el punto de vista de ante una misma persona la metodología lo que consigue. Entonces, ese apartado me parece muy importante porque Manolo, cuando tú tenías algún bajoncillo, yo lo que intentaba siempre era darle información, información y que aprenda, información y que aprenda, y que vea con su proceso y que él tiene una métrica, oye, vamos puliendo, venga, perfecto, hemos mejorado esta, venga, ahora la siguiente. Y es un camino, es decir, no se puede hacer las cosas en 3 meses. Eso tiene que ser una cosa clarísima.
Se requieren hasta de años, no de un año, de 6 meses, 7, 8, de años de trabajo. Muchas ocasiones deportistas que con la misma metodología podemos pulir unos vatios y otros con otras, por supuesto. Pero la clave es siempre, oye, pulir, pulir y entender por qué un deportista está ganando o no. Y obviamente entender ese proceso, porque si aún yo he tenido por suerte o por desgracia clientes, Manolo, que yo he trabajado exactamente igual que tú desde el punto de vista de la analítica, los procesos, el porqué, etcétera. Pero llega una carrera, no les sale bien y ya directamente ya intentan, dicen, no, pero voy a tomar por libre, que no sabes que no tomas por libre, porque obviamente esto es una pequeña coña. Si nosotros en nuestra cuenta de Training Peaks vemos que tenemos un cliente que de repente no tenemos, sabemos que se ha ido con este entrenador, pero no pasa nada. Oye, que es bueno que los deportistas prueben entrenadores, no es nada negativo ni mucho menos. Pero sí es cierto que es clave el proceso de, oye, como se está trabajando, se está utilizando analítica para tomar buenas decisiones, esa es la historia. Se está teniendo paciencia en ese proceso, esa es la historia. Y por suerte, por desgracia, Manolo, yo te digo que era de los clientes, y no es por echarte un piropo, que no es que no tengas paciencia, es que en todo momento no has puesto ni una pega. Y eso, a la hora de trabajar con un cliente, se nota mucho cuando un cliente es trabajador. Recuerdo, los primeros de Endurance. Oye, de esta manera no, vamos a hacerlo de la siguiente. Fijaros antes el ejemplo. Vamos a verlo. Mira. Cualquier Endurance, ¿eh? Nos podemos fijar. La línea de trabajo. Es que es, vamos, casi calcado. Puede haber algún momento de bajada de potencia. No es negativo, es que intentemos la dosis lo más continua posible. Y esto parece una tontería. Esto hay mucha gente que se vuelve loca. Y es tener paciencia y confianza. Y poco a poco ha pasado de mover un poco esa normalizada en concreto. La categoría de élite es una categoría muy dura en el caso de Manolo. Entonces, claro, no vale entrenar de cualquier manera un poco ese proceso. Entonces, me gustaría, Manolo, que nos contara un poco cuando no se han dado las circunstancias bien, por así decirlo, ¿cómo has visto tú el proceso? O sea, como deportista, que le transmite un poco el mensaje a la gente, un poco, de decir, oye, uno se viene abajo en algunas ocasiones, es normal. ¿Qué actitud se debe tomar en esas condiciones? Bueno, pues sí que es verdad que al principio yo decía, madre mía, si es que prácticamente he cogido todos los caminos y esto es inviable, digo, la gente, también hay que ser conscientes que es que hay un nivelazo de corredores, vaya donde vaya, y sobre todo aquí en Granada es exagerado. Entonces, bueno, pues a fin de cuentas, si continuamente te estás fijando en el resultado final, ¿no? Que sería la clasificación de una carrera, siempre estaría rayado y poco menos que con depresión. Entonces me lo empecé a tomar como un proceso personal, ¿no? De mejora de métrica y que poco a poco había que pulir. Que había que pulir, que había que pulir, que si ahora estoy en 400, pues venga, vamos a buscar 420, vamos a seguir trabajando métricas que salgan, que estén deficientes, acorde al nivel, y a partir de ahí, pues tú irás llegando, tú irás llegando. Y a partir de ahí es cuando te das cuenta que empiezas a disfrutar, ¿no? Empiezas a disfrutar de los entrenos, de cada vez venga, pues vamos a hacer esto, vamos a buscar lo otro. Siempre buscar ese punto de mejora. Y creo que eso fue lo que un poco, pues también poco a poco ha ido marcando esa línea, ¿no? Bien, una cosa que quería enseñaros, acordáis entre lo que hemos dicho de la diferencia. Yo, en muchas ocasiones, parece una tontería. Fijaros la diferencia que hay entre los distintos años, que más o menos hay porcentajes similares en cuanto a evolución y obviamente de volúmenes de entrenamiento, ¿vale? Ahora mismo ya estamos a mediados del año 2024, estamos en unos 245, posiblemente entrenemos menos horas que en 2023-2022, que bueno, luego habrá que ver un poco el calendario y el contexto. Pero fijaros, esto parece una tontería, de verdad. Aquellas personas que están viendo YouTube, independientemente de que nos llaméis o no nos llaméis, probadlo, probad a trabajar así lo enduro, que vais a daros cuenta de que ya no solo por la cuestión fisiológica, es que el control motor, el desarrollo de ese control motor es clave. Mi pregunta es la siguiente, Manolo, porque claro, yo muchas veces cuando enseñamos datos la gente se piensa que solo trabajamos con los datos. ¿Qué otras cosas hemos trabajado aparte de los datos y la potencia, por así decirlo? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva que ve la gente. Hombre, aparte de trabajar con datos, ¿no? En entrenamiento, como es lógico, hay que cuantificar de alguna manera. Y hoy día, pues, es lo mejor que tenemos para poder cuantificar, ¿no? La carga de entrenamiento. Pues también tenemos en cuenta siempre lo que es el tema de la RPE. Siempre ponme las sensaciones, dime cómo te has sentido, dime qué tal. Luego también, no solo también en un día, ¿no? Sino en un conjunto. También tenemos la métrica, aquí la tenemos en pantalla, ¿no? El HRV, el tema Mm. de la variabilidad cardíaca. Son, no, la potencia se tiene, digamos, siempre presente en cuanto a ver las mejoras, pero también tenemos en cuenta todo este tipo de datos que podemos tener de manera indirecta o directa para tomar decisiones y también ves que el proceso y parte de la mejora sigue en sentido ascendente o si es descendente, qué puede estar pasando.
Efectivamente, o sea, al final lo que tienes que entender es que el uso del potenciómetro es una herramienta para objetivizar las cargas de entrenamiento. Y ahora, yo, en base a la comunicación con el deportista, la RPE y otras variables que podemos sacar con esas relaciones, podemos tomar decisiones de decir, oye, yo mantengo, aumento carga, o oye, voy a revisar la nutrición porque no me está cuadrando esta RPE con este día, si de aquí debería haber comido bien, cómo es que aquí este día se está encontrando, está incubando algo. Creo que unos días, no sé si acerté, Manolo, una vez me acuerdo, no me acuerdo de la semana, tendría que revisarlo y buscarlo con más detenimiento. Unas semanas que había una sensación un poquito rarilla, ¿de acuerdo? Claro, nutrición ya estábamos aumentando y claro, había mucho más trabajo y tal, ¿sabes? No sé si detectamos que te pusiste como un poquito malo o creo que fue tema de sueño, porque claro, ya no es solo lo que entrenara, es que tiene que llevar para adelante una carrera como ciencia del deporte que tiene un gran contenido práctico, de que tienes que estar realizando prácticas, trabajo, asignaturas, estudios y una de las cosas que nos centramos un poco es decir, oye, vamos a intentar aumentar las horas de sueño y de hecho yo lo que intentaba pulir un poco era más, oye, vamos a meter más recuperación, más que más carga siempre, más recuperación, que te adaptes bien a las cargas, que yo vaya poniendo dosis y si yo voy aumentando las dosis, que la percepción sea buena. Si la percepción no es buena, es adecuada. Y eso es muy interesante, sobre todo para que entendáis que no es que solo sea el potenciómetro mirarlo y ya está, es que tenemos que llevar muchas cosas a la vez, por así decirlo. Me gustaría enseñar un poco para que veáis un poco el trabajo que hacemos con Manolo también en el día a día, porque no es que yo le mande una planificación dando. Nosotros normalmente empezamos en una semana en concreto, ¿vale? Para que hagáis una idea, ¿vale? Esto en concreto fue el análisis de la Lanjarón, no, perdón, de la Lanjarón, no, de la Indomable, quiero recordar. No sé si era de la Indomable el 3 de junio, sí puede ser, ¿no? ¿Correcto? Sí. Efectivamente, ¿vale? Yo ya para que os hagáis una idea, el domingo ya estamos ya contactando con el cliente, ¿vale? Estamos de lunes a lunes prácticamente. Entonces se le manda su videoanálisis con ese deportista. Ahora ya hemos incluido también, por así decirlo, un proceso en el que con el videoanálisis, por así decirlo, también tiene su reporte explicativo de competición. Manolo, en cuanto compita, ya va a tener el próximo, pues ya yo a Manolo os tengo que confesar que utilizo un poco de conejillo de India porque me permite mejorar los servicios. Como es también estudiante de ciencia del deporte, él valora mucho estas cosas. Entonces, utilizamos también reportes y explicativos, obviamente, donde hablamos un poco, por así decirlo, con el rendimiento, ¿vale? Obviamente nuestra comunicación semanal, de todo lo que vamos hablando, hacemos un reporte semanal de toda su semana anterior de entrenamiento en términos de duración, TSS, cuantificación de ese control y ese proceso, en cuanto a la zona de potencia, y obviamente pues vamos trabajando todos esos procesos un poco en cuanto a analítica, y obviamente aparte, bueno, cosas que le voy enseñando porque también es estudiante y sé que este tipo de cosas pues le gusta. Entonces, constantemente no es sí, no, bien y ya está, sino que hay un proceso en todo momento de, oye, de analítica, de procesos y de aspectos relacionados un poco con los procesos de análisis de rendimiento, como estáis viendo. O sea, si nos ponemos a hacer un análisis de la comunicación, o sea, un videoanálisis por semana que haga del feedback, estamos hablando de a lo largo del año, por así decirlo, 50 y tantos vídeos, más las carreras que haga unas 25 carreras, son 25 análisis de vídeo, más 25 reportes, más uso de Best que explico, donde tenemos alguna por así decirlo, ayuda de controlar una regulación del esfuerzo para una marcha o lo que sea. Hemos utilizado asistentes de inteligencia artificial. Yo creo que el modelo de Manolo, para que dar una idea, es un modelo muy profesionalizado que lo que permite desde un punto A que antes le decía, no soy capaz porque no, o me han dicho que no tengo genética o no puedo, decir, hostia, no es que no tenga genética, es que la metodología aquí influye muchísimo. Entonces, esos procesos queremos enseñarlos mucho para que muchos de ustedes, bueno, pues que veáis un poco, pues, el proceso de trabajo, por así decirlo, el proceso de análisis, que veáis los entrenamientos, que no son entrenamientos que diga, hostia, que está haciendo un entrenamiento muy complejo. No, si realmente fijaros, endurance, trabajos de retorque, tempo, bien planteados, con dosis, hablando en todo momento con el deportista, que la secuenciación nutricional sea adecuada, no se necesitan, entre comillas, grandes cambios en la metodología, sino hacer bien las cosas desde el punto de vista de coherencia y control. Y en todo momento estamos llevando la RP por delante y todo. Sí es cierto que alguna semana le digo, Manolo, ponme la RP, que se te va en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Que obviamente ya si veo que no me pone nada, entiendo que va todo bien. Pero yo siempre insisto, por favor, cualquier problema que lo comuniquéis. Eso yo creo que es clave. Entonces, no sé un poco cuál es un poco tu visión de todo esto, Manolo, cómo te ha cambiado un poco la vida, por así decirlo, o cómo has visto tu cambio del ciclismo, de cómo había el ciclismo de estos años a este último año con todo esto, un poco por así decirlo. Pues digamos que, como así a modo grosso, ¿no? En visión general, siempre te están diciendo, no, esto hay que meter horas, hay que meter leña aquí por un tubo, comer lo justo, hay que estar fino. Yo me voy a acordar toda la vida, siempre que llega el verano, aprovecho los sábados, normalmente eran los domingos, así con la gente de aquí del pueblo, ¿no? Y con mucha gente era, pues venga, vamos a hacer esta ruta, siempre de 5 horas no bajaba. 5 horas, siempre 140, 150 kilómetros,
170. Y claro, tú, pues cuando llegas a tu casa a las 2 de la tarde, de las 7 de la mañana que te hayas entrenado, llegas reventado y dices, madre mía, este pedazo de entreno, si eso le sumas que no hay cuantificación ninguna, que has estado metiendo tú lo has ido a todo lo que has podido. No has comido durante la ruta, no has comido antes ni vas a comer después por estar fino. Entonces, a fin de cuentas, siempre son varios aspectos del proceso que ahora cuando empiezas a estudiar la carrera por un lado, luego Gabri también, mírate esto, no sé qué, te das cuenta de esto y te explica cosas, dices, madre mía, quizás hay que escuchar menos esas conversaciones, ¿no? Que se hablan por ahí en la calle y ver lo que realmente, lo que tiene evidencia científica. Y a lo hecho me remito. Si, ¿Por qué cuando se hacían las cosas de esa manera no había mejora por mi parte? Porque era pues, meter horas ahí como un loco y reventarme a entrenar. Y ahora, pues, más controlado y comiendo más, sin pasar hambre y sin decir, madre mía, a ver si llega ya la hora de comer, ¿no? Que pueda comer algo que estoy enmayado. Y si tienen estas mejoras, pues quizás hay que ver la manera de plantear las cosas y ver lo que realmente funciona y lo que no. Yo creo que ha dado totalmente la clave en el aspecto de que en muchas ocasiones tenemos ideas metidas en la cabeza de que no tiene un sustento ya no de evidencia científica, sino lógica. Vamos a ver, es que es muy complicado que una persona que queme 5.000 calorías, si come 3.000, que pueda recuperar. Eso yo creo que es un aspecto clave. Pero sobre todo el tema de los endurance, porque cuando analizamos la grupeta, yo sé que hay mucha gente que le jode mucho esto, pero es la realidad. Una grupeta entendida como un entrenamiento de voy a hacer lo que me salga de los cojones, no es el entrenamiento más adecuado para la mejora. ¿Por qué? Porque los dosis entre comillas, de dosis aeróbica dentro de esa zona 2 o puntos en concreto de la zona 2 van a ser mínimas porque la gente va, tira, afloja, tira, afloja. Luego pasa otra cosa. Cuando quieres hacer un trabajo de fondo, el trabajo de fondo si quieres maximizar las adaptaciones, y eso está descrito, tienes que hacerlo de manera continua, lo más continuo posible desde el punto de vista de no hacer paradas entre mitad para una tostada, etcétera. Si tú en mitad de un entreno de fondo paras, estás frenando adaptaciones. Obviamente estás reponiendo el nivel energético, pero no cuando te encuentres una carrera, una prueba continua, vas a tener problemas, sobre todo cuanto más distancia y más duración tenga la carrera. Y una categoría como es categoría élite, media maratones, pruebas de cualquier tipo, la competencia es bastante dura como para nosotros dificultarnos la tarea, por así decirlo, ¿vale? Y luego pasa también otra circunstancia. Eso no quiere decir que no se pueda salir en grupo. Pero claro, es muy importante entender que, oye, cuando una persona tiene su entrenamiento, tiene que hacer su entrenamiento. Si yo tengo 4 horas de endurance, son 4 horas de endurance. Y el problema es que cuando analizamos datos de deportistas, no en el caso de Manolo, sino todos prácticamente, cuando vienen de dinámica de hacer grupeta, solo, en modo libre totalmente, ojo, que eso puede tener su determinado contexto en determinadas situaciones, pero no siempre. Es que lo que pasa es que ni está acumulando trabajo aeróbico y en muchas ocasiones estamos generando una fatiga enorme. Y si además le sumamos esos procesos relacionados con la nutrición donde la gente no recupera, claro, la gente cuando tiene un nivel muy bajo mejora, pero no por un efecto de entrenar por grupeta, sino por acumular carga crónica. En el momento que la carga crónica se estabiliza, se acabó la mejora. Entonces, este tipo de herramientas nos gustaría mucho que la vierais porque, para que veáis que hay un mundo más aparte, de no solo echar horas y leña, intensidad y hacerlo todo muy ambiguo, sino que, oye, yo voy a trabajar 2 horas a este y este, ¿vale? ¿Cómo está el RP? Fantástico. ¿Cómo va la frecuencia cardíaca? Fantástico. ¿Tenemos control de la nutrición? Fantástico. Vemos que no hay deficiencias. Para adelante. Seguimos progresando. Seguimos metiendo dosis. Pero si ante entrenos vamos haciendo entrenos por variabilidad, solo por cambios, por variedad, simplemente por entretener a la gente. Ojo, entretener, no entrenar, que es muy importante. Una cosa es entrenar, hacer un proceso sistemático, organizado, y otra cosa es entretenerse. Es que no tiene nada que ver. Entonces, ese aspecto yo creo que Manuel lo ha aprendido muchísimo y se lo tengo que agradecer. ¿Por qué? Porque en todo momento he tenido la paciencia suficiente para trabajar. Y esto quiero que es un vídeo para aquellas personas que o no habéis tenido la paciencia suficiente o bien, en concreto, no habéis esperado obviamente, a entender ese proceso, de que en muchas ocasiones hace falta tiempo y dedicación. Y ojo, todo el mundo obviamente no va a mejorar al mismo nivel y a la misma velocidad. Por supuesto, todo el mundo tenemos nuestro contexto. Pero sí es cierto que el aprovechamiento de ese contexto va a hacer que vuestras probabilidades de mejora aumenten. Y en muchas ocasiones estos típicos fallos que hemos comentado son los que nos encontramos que hacen que muchos deportistas no mejoren. Principalmente que la gente se pasa muchas veces de rosca en cuanto a intensidad. Nosotros, si os fijáis, íbamos tempo, endurance, tempo, torque, tempo, endurance, tempo, torque, íbamos progresando. Luego ya íbamos metiendo obviamente sweet spot, trabajo de fuerza específica, aspectos relacionados, el trabajo de gimnasio. Pero si os fijáis, hemos estado trabajando pum, pum, pum. Y en todo momento guiado. En todo momento, Manolo, oye, lo hace bien, oye, damos un FIBA y lo va trabajando. Y fijaros como con el tiempo de esa primera sesión que hemos enseñado a las anteriores, cómo cuadra. Pero es que ahora sale un endurance y él no sabe cuadrar un endurance, entre comillas, si no lo hace de esa manera. Hombre, puede hacer un día un endurance y hacer lo que le salga de los huevos, por supuesto. Pero él ya sabe que eso no es un endurance.
que eso al final es un rodaje de salir a montar en bicicleta. Entonces, este tipo de cosas, créeme de verdad que puede marcar mucho la diferencia un poco, por así decirlo. No sé si tiene algo más que aportar. Pues bueno, creo que hemos hablado un poco de los procesos de la evaluación, del punto de partida, de alguna métrica en cuanto a FTP. Cuéntanos un poco cómo es la sensación esa de, oye, yo es que voy a 300 vatios y ahora es que estar haciendo esto y estar con... Porque en las últimas carreras ya se ha ido moviendo con gente de cierto nivel. Por supuesto, todavía no está en un nivel de top nacional. Nos queda trabajo por delante. Nos queda trabajo por delante. Pero él ya es consciente, él ya tiene su métrica y ya va haciendo poco a poco. Y ya confía un poco en ese proceso. Y como es un tío súper trabajador, es que estoy convencido que lo va a conseguir. O sea, no sé un poco, cuéntanos un poco esa experiencia, porque claro, yo sé cuando una persona está en torno a 300 vatios, cómo se nota. O sea, ¿tú piensas que en octubre, si nosotros hablamos en octubre de que va a conseguir esto, lo habrías conseguido? No, claramente no. Pues digamos, como no eres consciente tampoco de todo este tipo de métricas, ¿no? Y de no sabes por dónde anda la gente, pues te piensas que puedes estar un poco de tú a tú, ¿no? Con los de delante que vas. A lo hecho me remito, ¿no? Eso es inviable. Entonces, el conocer un poco, yo creo que lo más importante de este proceso ha sido el conocer mis datos personalmente, el decir, es que vamos a meter este trabajo para trabajar esto, es que hoy vamos a hacer esto que para trabajar esto. Creo que eso es un poco también lo que se busca, ¿no? Porque sabes que ese entreno tiene un fin objetivo, y creo que eso es muy, muy importante. Y muy Y importante, ¿te acuerdas? Y me acuerdo específicamente de cuando el FRC, porque yo creo que es uno de las grandes aprendizajes, pues decía, mira, estas son las demandas de FRC de una carrera. Coge un chart específico, analizado, y decía, mira, estos son los tiempos acumulativos y mira dónde están situados, porque podemos localizar hasta dónde están situados. Y le enseñé un entreno y decía, mira lo que ha acumulado ahora. Claro, había dado una diferencia de 3 a 10 minutos de dosis. Y claro, como a la siguiente semana de repente decías, coño, ya estoy aguantando delante, Gabriel, aquí me he encontrado mucho mejor. O sea, como al final intentamos con esa analítica hacer ese proceso. Disculpa, sigue, Manolo. Y nada, que básicamente eso. Luego las carreras, pues, digamos, son testeos de motor, ¿no? Por así decirlo. Y también son importantes porque cuando utilizas la analítica te das cuenta dónde se encuentra la deficiencia, y si como parte del proceso trabajas lo que nunca has trabajado y esas deficiencias que van saliendo, pues, venga, ahora V2 más, ahora FRC, y siempre vas trabajando, te das cuenta que con esos pequeños y tontos detalles, poco a poco no vas a ser campeón del mundo en 2 días, ni campeón de España, ni de Andalucía, pero poco a poco tus mejores marcas personales y datos históricos los vas puliendo, los vas puliendo. Y eso un poco es lo que tiene que ser la gracia, ¿no? Si nos fijásemos, el podium está compuesto de 3 personas. ¿Y cuántos nos vamos a correr? Entonces, siempre, pues bueno, a nivel personal y a nivel de datos históricos, el pulir y el mejorar. Yo creo que la clave es en eso, sobre todo por el proceso, porque si Manolo se hubiera centrado desde la primera carrera, que ya tiene ganas la primera carrera, no, eso no, de verdad, confiaba un poco en eso, de que, oye, la clave es que vayáis mejorando poco a poco estas métricas, que esas métricas tengan relación con el rendimiento, porque claro, esto es lo de siempre, si ahora tú te encuentras, porque este típico argumento, como digo yo siempre de cuñado, hay gente que dice, muchos vatios en entrenamiento y luego en carrera nada, y dice, oye, perdona, ponte a analizar el por qué no va en carrera, a lo mejor no es un problema de rendimiento físico, sino también que hay aspectos técnicos o aspectos psicológicos y el entrenador no puede dar cabida a todo, o el entrenador online, por mucho que haya gente que diga que sí, pero no, hay un proceso y la clave es decir, oye, acordaros siempre, el ejemplo que yo pongo muchas veces en redes sociales, el barco, tenemos un barco que tiene muchos agujeros, está en el lago y se está hundiendo, vamos a tapar primero el agujero más gordo. Entonces lo que yo le dije a Manolo en el primer vídeo análisis, dice, oye Manolo, yo veo que aquí el primer umbral poco desarrollado, el tempo poco trabajado, el torque. Y quiero que eso que me lo confirme Manolo y que si es mentira que lo digas, ¿eh? Yo me acuerdo en el primer vídeo y dije, oye, vamos a probar a trabajar esto. En muchas ocasiones esto tiene bastante éxito, por así decirlo, ¿vale? Luego hay que responder, obviamente, y ver, por supuesto, qué resultados se da, porque la gente no es que diga, este entrenamiento va a dar esto. Eso no funciona tampoco del todo así. Al final, si os dais cuenta un poco, es que vamos a tener una analítica, vamos a tomar decisiones para el entrenamiento y vamos a ver la respuesta que da. Si la respuesta puede ir en base a la experiencia que yo tengo como entrenador. Pero luego, mejor un deportista que trabajamos en Endurance y que te mejora hasta el FRC. Y eso hay casos que no lo encontramos. Pero un poco eso, el proceso ese de que Manolo se diera cuenta, oye, tú céntrate en tus métricas y que tú vayas teniendo cuenta de que, oye, en carrera, ¿cuánto has sacado ahora? Venga, 300, venga, vamos de 310. O de 270, venga, 280, 300, 310, 320. Y así sucesivamente. Oye, ¿qué aspectos has visto aquí? Cuéntame, ¿cómo ha ido la carrera de inicio? Yo, pues diga Manolo, de todas las veces que las primeras carreras de la salida le costaba un poquito, decía, eso es capacidad del FRC. Sin ver ningún dato, decía yo, ya lo que me estás contando por sensación es que pega con el FRC. Nos ponemos a analizar, ¡pum! Clavado. O sea, es que lo bueno de eso y lo bonito de unir la comunicación con las sensaciones, con los datos, y que va todo unido, que no entiendo esa pelea en las redes sociales que se genera últimamente en muchas ocasiones entre
unos que van solo con los números, otros que sacan las sensaciones, no, todo a la vez, todo a la vez. Y que sobre todo importante, el deportista en todo momento ha hecho caso al 100%. Entonces, al final es un exitazo lo que comenta Manolo. No sé si tiene alguna última cosa que decir, que creo que llevamos ya 50 minutos de vídeo y no paramos de hablar, o yo al menos, disculpa, pero no sé si tiene algunas últimas palabras o alguna cosilla que quiera destacar a la gente, o bueno, luego ya leemos los comentarios también, por supuesto, pero cuéntanos un poco ya para despedir un poco el vídeo. No, bueno, como último mensaje, mucha gente que dice que si estás todo el día por vatios y no tienes grupetas, pues es que eso está aburrido, es que eso te quema. A ver, yo personalmente, yo era de los que iba mucho en grupeta. Venga, vamos a quedar el domingo y vamos a no sé dónde y nos comemos una tostada. Vamos a ir a no sé dónde. Pienso que esto es como todo en la vida, ¿no? A fin de cuentas, el que algo quiere, algo le cuesta. Para mí también es un poco, vamos a llamarlo coñazo, ¿no? Con perdón de la palabra. La gente que está aquí, pues conoce la zona de Azul de Vélez, que son 15 kilómetros de rotonda a rotonda en ida y otros 15 de vuelta. Pues yo a lo mejor me he pegado ahí domingos de 160 kilómetros, Dando ahí vueltas. solo, dando vueltas. Sí, Entonces la sí. gente luego, claro, nunca no queremos, ¿no? Pagar el precio del entreno diario y de hacer ese tipo de cosas. Pero luego si decimos, es que no veas que salto, ¿tú qué estás haciendo? Pues es que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Entonces con esto quiero decir que sí, que es un poco metódico y hay que ser pues muy disciplinado, pero es como todo en la vida, el que algo quiere, algo le cuesta. Y es así. Es totalmente, es que, oye, si tú quieres un resultado de mejor rendimiento, tienes que estar dispuesto a hacer cosas distintas. Y ojo, yo va a parecer que soy un hater de la grupeta, pero ojo, que yo todo esto lo hacemos por los clientes. Yo siempre lo digo, para un entrenador es muy fácil poner grupeta. Yo cojo, arrastro de Training Peaks, grupeta, pásalo de puta madre y qué bien máquina y andando. Oye, para mí sería lo fácil un domingo, ¿eh? Y yo no tendré ni que trabajar los domingos. Y estoy, como decimos, de lunes a lunes en ese aspecto. Entonces, en muchas ocasiones la gente tiene que tener en cuenta que cuando nosotros planteamos una propuesta es para que mejoréis. Si voláis de cualquier cosa, no os preocupéis que ponemos grupeta todos los días. Pero es que no vale cualquier cosa, por suerte, por desgracia. Por eso existen los entrenadores. Entonces, es para que veáis un caso de que, oye, con una metodología X, donde pues no hay una secuenciación, por así decirlo, de dosis de trabajo aeróbico, sino no hay una acumulación en base a los tiempos límites de cada métrica, no hay una secuenciación de decir, oye, ¿por qué se está produciendo esto? Porque en muchas ocasiones no podemos echarle la culpa a la genética. Y una cosa que yo no sé por qué siempre se le echa la culpa a la gente, la genética, la genética y la genética. Y digo, joder, tío, pero todo esto no se puede trabajar. No se puede trabajar la técnica de pedaleo, no se puede trabajar la biomecánica, no se puede trabajar la secuenciación de entrenamiento, las dosis. Claro, hay que querer. Esa es una gran pregunta y una gran respuesta. Hay que querer trabajarla. Pero de verdad, créeme que si hacéis trabajo, independientemente de que me llaméis a mí o llamáis a otros entrenadores, pero si hacéis propuestas de ese aspecto y teniendo la mentalidad que tiene Manolo, es que es muy complicado que una persona no mejore algo. Lo decía, por ejemplo, me acuerdo de un directo que hicimos con mi compañero Marcos de allí de Custom for Us, que es compañero mío, y en concreto, y lo decíamos siempre, pero es muy raro que una persona, si no mejora FTP, me pueda mejorar V2 Max, si no el primer umbral, si no la resistencia de fatiga, si no la técnica de pedaleo, si no la aerodinámica, que luego hablaremos de algún caso que traeré próximamente de un campeón de Andalucía que ganó con menos de 340 vatios en una crono llana, entre comillas, cuando antes se necesitaban 380, 370, 390 vatios, y es por la influencia de la aerodinámica, por supuesto, la influencia de la técnica en mountain bike. Hay mucha gente que con menos números puede ganar en mountain bike, por supuesto, pero al final no se trata de que esto a lo mejor, esto lo peor, es decir, oye, vamos a utilizar analítica, vamos a utilizar procesos donde con el contexto del deportista podemos guiarlo poco a poco, que el deportista haga caso. Si al final el deportista no hace caso, yo puedo contar misa que nadie va a la iglesia. Esa es así un poco la historia. Con lo cual, nada, quería agradecerte muchísimo, por supuesto, la asistencia, Manolo. No sé si te quieres despedir de la gente o algún mensaje final y ya con esto acabamos por hoy y ya está. Pues no, nada. Si a los que no hayan visto y hayan llegado al final del vídeo, pues, como no, pues espero que haya sido interesante, ¿no? Yo también a veces, pues, cuando veía vídeos y cosas así, decía, va, esto es imposible. No lo ves, como no lo vivo en primera persona, pues lo ves algo complicado y difícil, ¿no? Pero luego a nivel personal, cuando experimentas mejoras de este calibre, dices, madre mía, me lo cuentan y no me lo creo. Es más, a día de hoy hay muchos entrenos que le digo, Gabri, ¿qué te has pasado? Dice que tú salgas y entrenes. Y Tú siempre le tira. sale, así que nada, pues lo Ahora, dicho, si que comes, si no si comes, comes. olvídate. Si no comes, olvídate. Yo siempre se lo digo a gente, en plan, tranquilo, que con la experiencia que tenemos en la analítica, que no nos solemos equivocar. Yo tengo una estadística de cada 700 y pico entrenos, me puedo equivocar a lo mejor en uno y ya cada vez va a más. Y es normalmente eso. Y cuando hay un entreno que no se puede y demás, siempre la nutrición y siempre falla. Por mi parte, nada, que esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Muchísimas gracias, Manolo, por asistir, que hayas contado un poco tu
tu experiencia, que la gente vea un poco también casos, aparte de los datos de las mejoras, sino que vea, oye, cómo está entrando un caso como el Manolo, que es un caso, oye, excepcional, porque ha mejorado una barbaridad. Y también lo digo, no caso todo. No he tenido ningún día que me diga, Manolo, no me sale de los huevos hacer este entreno. O sea, o es que voy a hacer lo que me sale de los huevos. No, ninguno. Entonces, eso hay que agradecérselo, porque cuando me encuentro con gente así, de verdad, lo invito a salir. No por nada, sino por una salud, por un tema de salud mental también, porque a los entrenadores también nos gusta que nos hagan caso, como a las personas también nos gusta que, por supuesto, cuando contratéis un entrenador, que mejoréis. Y obviamente todo tiene su discurso, pero es un poco el proceso que llevamos. Así que nada, muchísimas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.